comprometimos a hacer una mesa universitaria, ¿no? O sea, actores que tengan que ver y que han tenido que ver y van a seguir teniendo que ver seguramente con la vida en las universidades públicas y la defensa de la educación pública, en especial en nuestra provincia, en nuestra ciudad. Bueno, Oscar Vallejo, ¿cómo te va? Muchas gracias por visitarnos. Te presentamos, secretario general de ADUL y adjunto, nos dijo la negra Begorria, que capaz que está escuchando, Así pobre. es. Si tiene luz, porque ayer no tenía luz. Tenía luz, creo, la noche. Un gran problema no tener luz cuando se produce una tormenta como la que pasamos estos días. Y Franco Maidana, presidente del Centro de Estudiantes de Humanidades, digo Así bien, es. de Sí, la sí. UNL. Sí. Bueno, muchas gracias, Che, por acompañarnos. ¿Cómo el que quiera empezar, cómo la están viendo, cómo la han Para vivido pegar este año? con un tema que venían ustedes ¿Sí? conversando, los medicamentos, por ejemplo. Nosotros en el 2001, la universidad jugó un papel importantísimo para un plan de reinstalación de los laboratorios provinciales de producción de fármacos. Entonces, la universidad y los laboratorios universitarios cumplían allí 3 roles. En principio, formar farmacéuticos y médicos y farmacéuticas y médicas con una visión de país, digamos, sobre el papel de los medicamentos en la producción de ciudadanía y acceso al derecho a la salud, digamos. Después jugaban un papel importante en materia de el control, la vigilancia de la producción de los fármacos ya directamente, ¿no? Y entonces esos laboratorios que eran instalados en las universidades y que tenían capacidades y tenían equipamiento para eso, jugaron un papel relevante para que puedan los laboratorios que estaban emergiendo contar con instrumental de alto nivel para pasar los controles de calidad. Y en tercer lugar, digamos, la universidad tenía el papel de juntar los actores que iban a jugar un papel central en la salida del 2001, ¿no? Entonces, eso es el papel uno de los papeles sociales que juega la universidad y que claramente este gobierno viene a desmantelar. ¿Por qué? Porque en principio viene a producir esto que está produciendo los medicamentos, a liquidar la base de producción nacional de medicamentos, y eso significa, digamos, la extranjerización total. Y después entonces el país deja de tener soberanía sobre un bien público fundamental, ¿no? Que es como, sobre todo los adultos mayores, que las estadísticas dan que después de los 50 años casi nadie está sin tomar medicamentos, ¿no? Entonces, por eso es que es tan clave y estratégico enfrentar el gobierno en este punto específico y hacer otra vez que la universidad juegue un papel en la discusión pública sobre los medicamentos, dar la discusión y el debate ideológico, pero también científico, sobre cómo está sucediendo el proceso de medicalización y cuál es el futuro que se avisora sobre eso. ¿Cómo se vivió el proceso tan violento que se dio este año con respecto a la quita de presupuesto público directamente a la universidad, la quita de financiamiento, se puede decir? El deterioro salarial enorme en todos los estamentos, no docente. ¿Cómo lo están, más allá de la lucha de la calle, digo, adentro, cómo se está viviendo? Se está viviendo con mucha preocupación. Uno de los núcleos, por supuesto, aquí está Franco, es el movimiento estudiantil, los estudiantes, las estudiantes dentro de las aulas y formándose como profesionales, pero también como cuadros de las disciplinas. O sea, los estudiantes juegan ahí un papel central, estudiantado. Y después el otro núcleo es la producción del mundo académico. Y entonces ahí hay una crisis fuerte porque los jóvenes más o menos entre los 25 y los 40, que es la etapa donde terminan de formarse para hacer ya conducción de los cuadros disciplinares, digamos, están dejando su trabajo. Estaban en unas jornadas de agrimensura y los docentes de agrimensura de la Universidad de Buenos Aires decían: nosotros estamos formando ingenieros, ingenieras que salen a hacer una mensura en el mes y con esa mensura cobran más que el salario de un docente de dedicación exclusiva. Increíble. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Nadie quiere optar por la carrera académica, si bien están las vocaciones, pero como entre los 25 y los 40 vos formás tu familia, formás tu proyecto de vida independiente de tus padres, de tu familia, si es que te han podido sostener, sobre todo si sos familia de clase media, eso quiere decir que nadie va a optar por el trabajo docente, que está tan mal pago, y entonces a los 25 uno dice, bueno, cobro poco, miro qué es lo que va a pasar a los 35, y cobrás poquísimo.
Y entonces decís, bueno, no voy a hacer esa inversión de tiempo, ya hice la inversión de tiempo en la carrera, que es una inversión enorme, es un proyecto efectivamente de largo plazo, por eso creo yo que hay que contar esa experiencia. No es una experiencia de privilegio ser estudiante de la universidad, es un proceso incluso de postergación, porque esa es la tensión en la juventud, eso puede contar mejor Franco, pero quiero decir, entre armar rápidamente una familia y postergarla porque el título espera, digamos, entonces esa apuesta de largo plazo se quiebra si no hay condiciones materiales para que la economía sea posible, ¿no? Franco, ¿cómo lo están viviendo Sí, ustedes? ¿O sobre cómo esto lo han último, vivido este año, ¿no? sobre esto último que decía Oscar, yo quiero sumar también que nosotros vivimos hoy en una época de la inmediatez, digamos, entonces por ahí también pensar proyectos siempre a largo plazo, que es lo que la universidad propone justamente por la duración de las carreras. Nosotros tenemos programas que en los papeles dicen que las carreras duran 5 años y tenemos promedios de recibida históricos, en mi caso, por ejemplo, de 10, o sea, el doble. Em, y eso tiene que ver un poco con esto que decía Oscar, de que es muy difícil a veces pensar un proyecto cuando vivimos en una era de la inmediatez y la universidad no te presenta herramientas y posibilidades para que vos puedas llevar tu carrera más allá del estudio, porque muchos estudiamos y trabajamos, estudiamos y tenemos familia, o estudiamos y no somos de la ciudad de Santa Fe, entonces vamos y venimos. Entonces hay ciertas complejidades ahí que la universidad tampoco facilita. Pero después, qué sé yo, yendo más a lo presupuestario, para poner un ejemplo concreto, los estudiantes, si bien el eje central estuvo en el presupuesto del funcionamiento de la universidad y el salario de los trabajadores de la universidad, que nosotros como gremio estudiantil acompañamos muchísimo esos reclamos, los estudiantes también sufrimos el ajuste en el sentido de que no hubo políticas de bienestar estudiantil por parte del gobierno nacional y en ese sentido de las universidades nacionales para con los estudiantes. Hubo un recorte enorme de las becas Progresar, el programa no se volvió a abrir, se cerró el fondo fiduciario que lo sostenía. No hay claridad sobre qué va a pasar con esas becas el año que viene. Tampoco hay claridad si va a haber presupuesto, digo, o sea, es como bastante trágico. Y en ese sentido nosotros nos afecta porque somos hijos de trabajadores, muchas veces trabajadores docentes, trabajadores de la propia universidad, que con esos salarios que no alcanzan para nada, mucho menos alcanzan para sostener a un estudiante, muchas veces fuera de su casa, porque digo, toda la política económica de Javier Milei afectó a la sociedad argentina entera. Si lo llevamos a lo universitario, no solo las cuestiones presupuestarias de la universidad afectan el sostenimiento del sistema universitario. Digo, si no hay estudiante, no hay universidad. Si hay docente que tiene que tener 5 trabajos para sostener su familia, no hay una formación de calidad, porque ese docente llega cansado, pararse frente a aulas muchas veces de 100, 150 pibes, y es muy difícil, si uno está muy cansado, sostener la atención al docente y muchas veces al docente poder dar la clase, digo. En ese sentido fue complejo, pero por suerte con mucha organización, no solo estudiantil, sino intergremial. Nosotros con Oscar articulamos muchísimo, con el secretario general del gremio no docente de la UNL también, con Rubén Núñez, porque entendemos que la lucha no es aislada ni atomizada, digo, es en conjunto porque es la defensa del sistema universitario en su totalidad. ¿Cómo se vive particularmente, pensaba en humanidades, cuando hay un gobierno que defenestra, digamos, las carreras de humanidades? Ha puesto especial ensañamiento contra las carreras de humanidades. ¿Cómo lo viven ustedes? Y es una herida fuerte, digo, el gobierno de Javier Milei lo hace más explícito, pero no es noticia nueva que se desmerezcan nuestras carreras, las carreras de humanidades, las ciencias blandas, como le dicen. Ante eso, nuestra respuesta siempre es dar la discusión y mostrar para qué sirven nuestras carreras. Nosotros venimos de una facultad que tiene 8 disciplinas, 13 carreras, profesorados y licenciaturas, de disciplinas que construyen conocimiento para el desarrollo de un proyecto de país, más allá de la propia academia. Digo, yo estudio ciencia política, por ejemplo, en nuestra facultad está sociología, está letras, está filosofía, y son disciplinas que construyen conocimiento, como digo, para el desarrollo de un país, y que trabajamos muchas veces en el sector público también, que eso permite construir un mejor estado. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que buscamos es, repito, es una herida fuerte que nos digan que nuestras carreras no sirven para nada. Nosotros ante eso no buscamos la ofensa, sino poder demostrar a la gente que nuestras carreras son importantes y que sirven igual que cualquier otra disciplina de cualquier universidad nacional. Oscar, para poner vos un sos ejemplo dirigente sobre gremial, eso. ¿cuánto hace que sos? Te pensaba también otro aspecto. Dirigente gremial hace que estoy trabajando dentro del gremio, sosteniendo el gremio, 10 años. Sos casta, digamos vos. Vos te sentís casta. Totalmente.
Porque realmente, o sea, hay que poner en situación las palabras, digo yo muchas veces, ¿no? Esto de atacar como casta al dirigente social, al dirigente gremial, al dirigente político, inclusive en muchos casos, decíamos recién que quienes abrazamos la política desde muy chicos sentimos, por ejemplo, esta enorme cráter negro que es Cuader ahora, ¿no? Cómo impacta en la actividad de la política como herramienta para mejorar la vida de las personas. Bueno, en el caso del gremialismo es exactamente igual, ¿no? El gremialismo en este contexto de enfrentamiento a Milei tuvo una importancia enorme. En el caso de la universidad, fue el Frente Sindical de las Universidades Nacionales que armamos todas las organizaciones sindicales que tenemos representación dentro de la universidad, y con ese frente pudimos construir otro mayor, que fue el Frente Universitario, que reunía a la Federación Universitaria Argentina, a la FUA, que es la organización estudiantil, al Consejo de Rectores, el SIN, y el Frente Sindical. Y con eso hemos producido, con ese Frente Universitario, la Gran Marcha del 23 y la Gran Marcha del 2 de octubre. En cada una de esas instancias el gobierno retrocedió enormemente. No todo lo que nosotros queríamos. ¿Por ejemplo, en qué? Por ejemplo, dio el presupuesto acorde a la inflación a las universidades nacionales. Eso se logró con la marcha del 23, porque allí, recordarán ustedes, nosotros estamos en la Universidad Litoral, que tenemos un elenco rectoral que es afín a Milei, hay que decirlo así de manera clara y categórica. Por eso es que la Universidad Litoral hizo todo lo posible porque no se note el conflicto. Pero la Universidad de Buenos Aires, que jugó un papel importante, mostró claramente, no había para subir los pisos por ascensor en la Facultad de Medicina, y había que subir 10 pisos para ir a tomar clases, para asistir a los laboratorios, y eso lo hacían docentes, estudiantes e incluso pacientes que van a la facultad a hacerse tratamientos, ¿no? Entonces, nosotros aquí tuvimos un elenco rectoral que hizo todo lo posible para que la crisis no se note, pero ni siquiera así lo podían hacer. De hecho, nuestro rector estaba muy contento porque el presidente Milei en diciembre le pagó a la universidad todo lo que se le adeudaba, que eran 4 meses de gastos de funcionamiento. En enero no podían pagar la luz, ¿se entiende? Porque el tarifazo fue tal, y como en enero pasaron lo que habían pasado en enero del 2023, eso no alcanzaba ni siquiera para pagar la luz. Y entonces ahí empezaron a alarmarse, pero sotoboche. Entonces fue el SIN aquí el que jugó un papel importante, y eso obligó a los elencos rectorales, que son afines a Milei, a participar de la contienda. Y de hecho acá hubo muchas pugnas con la FUL, que también había votado a Milei, digamos, la FUL quiere decir, la Franja Morada local también votó a Milei. Y entonces eso hacía problemático. De todas maneras pudimos armar el frente, la universidad salió a la calle, y eso terció enormemente para que Milei retroceda en el punto central, que era la universidad pudo estar abierta. Y eso es un logro de este frente sindical. Y después el 2 de octubre lo que hicimos fue conseguir un aumento salarial y una condición que se llama la garantía salarial, que los salarios más bajos se equiparen al salario docente nacional. Y eso fue también el producto de una lucha, y no conseguimos la ley de financiamiento universitario, eso hemos perdido, digamos. Y tampoco hemos conseguido, ni nosotros ni nadie, que el presupuesto 2025 se sancione, y por lo tanto entramos al año que viene en las peores condiciones. Pensaba mientras señalabas algunas cuestiones, y te lo digo desde la política, no te lo digo desde la antipolítica, al contrario. La militancia universitaria, tanto en el frente estudiantil como en el frente docente, es muy fina en cuanto a señalar no sé cómo decirlo, las falencias en los sectores, como decías, la franja que votó a Milei, o el rectorado que adhiere más a Milei que a otra cosa. Te pregunto, a ver, primero arranco por Franco. ¿Cómo no es momento de decir, bueno, vamos a romper ese círculo de matarlo al que se equivocó, o de sacudirlo al que se equivocó, lo digo en términos políticos obviamente, para ver cómo hacemos para juntar más músculo para enfrentar esta bestialidad que nos está pasando a todas? Sí, nosotros desde lo estudiantil, por lo menos, como decía Oscar, acá nosotros tenemos la FUL, que es la Federación Universitaria del Litoral, por supuesto conducida por la Franja Morada en su mayoría, y algunas otras secretarías del MNR, que es el socialismo santafesino acá.
En ese sentido, nosotros venimos haciendo como un camino de construcción, de diálogo, si se quiere, con ellos en términos institucionales. Es decir, nosotros tenemos la presidencia de un centro de estudiantes, por ende somos parte institucional de la federación, porque todos los centros de estudiantes son parte. Y en ese sentido venimos construyendo diálogo, venimos buscando generar consensos y actividades y cronogramas en común. Digo, entender que lo que está en riesgo es la universidad de todos, no solo de la franja o la nuestra. Y en ese punto sí poder pensar una agenda común que interpela al estudiantado en general, porque todos representamos estudiantes, a los que nos votaron y a los que no. Entonces, en ese sentido es necesario poder construir consensos que nos permitan, repito, interpelar a los estudiantes, sobre todo aquellos estudiantes que, como dice Oscar, no sienten la crisis, quizás porque la universidad nuestra por lo menos no fue tan palpable, pero porque también no los interpela o quizás no les interesa o no entienden que son parte de un sistema que está en crisis por ser estudiantes universitarios. Entonces a nosotros nos parece fundamental poder construir ese consenso. No así, no perder la mirada crítica de quién es la persona con la que estamos dialogando y a quién representan y a quién votaron. No, está claro. Pero en ese sentido es esto que te digo, nosotros siempre sostenemos una línea clara. La defensa es de la universidad, de toda la universidad, toda la UNL. En ese sentido, la representación institucional la tiene el rector, la tienen los decanos, la tiene la federación, que son de la franja morada. Pero bueno, ahora toca construir consensos porque no podemos pensar en otro modelo de universidad si no hay universidad. Entonces, hay que arrancar por lo básico ahora. Sí, es un horror. En otras épocas de crisis universitaria la discusión era diferente. Hablo del 2018, por ejemplo. En la que sí había una discusión más clara, una línea que trazaba una división entre la gestión de la universidad y el estudiantado y el sector nacional y popular. Ahora esa línea es más difusa, es más confusa a veces de ver. Por esto que es Oscar, sabemos que votaron a Milei, pero bueno, están haciendo mella en la defensa de la educación pública, se están embanderando de vuelta con la defensa de la educación pública. Entonces, en ese sentido, bueno, nos sentamos todos en una mesa, discutimos qué hacemos, en lo que estamos de acuerdo avanzamos, en lo que no estamos de acuerdo, cada uno hará lo que considere mejor para interpelar a su espacio de representación. Pero repito, sin perder esa mirada crítica de que, bueno, cuando solucionemos lo básico, que es que haya universidad y que pueda abrir las puertas, que pueda funcionar, vamos a seguir discutiendo el modelo de UNL que tenemos, cuál es el que proponemos nosotros y cuál es el que propone la Franja Morada. Vos y Oscar, los dos han dicho votaron a Milei. A mí me suena muy fuerte y quiero que me cuenten algo de eso. O sea, ustedes tienen, digamos, fehacientemente qué dicen hoy los que votaron a Milei, ponelo así, no sé. Bueno, nosotros estamos, yo como docente estoy muy próximo a lo que hacen las estudiantes y los estudiantes, lo que ocurre en las aulas, en los pasillos. Y para poner el ejemplo, nosotros tuvimos una elección, la última de estudiantes en la escuela industrial y en la escuela secundaria. En la escuela industrial, con el sello de La Libertad Avanza, consiguieron el 40% de los votos. Después de todo lo que hicimos. Y consiguieron el 40% de los votos. Ganaron las estudiantes y los estudiantes que desde nuestra perspectiva están defendiendo la universidad pública. Pero consiguieron el 40% de los votos los otros. ¿Se entiende? La libertad avanza. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, ahí hay un piso. Hay un piso. En el caso de las facultades eso no se expresó, pero se expresó en las escuelas preuniversitarias. Y entonces eso para mí es un llamamiento importante. ¿En qué medida? En que los docentes las docentes hemos hecho todo para defender, y porque efectivamente no sabemos, hay mucha gente que está dejando de trabajar. Entonces no sabemos si la universidad va a seguir siendo una fuente de trabajo. Tal cual. Con estos salarios. Y esa discusión se supone, en las aulas. Y aún así, la Libertad Avanza tiene una representación altísima. Entonces, eso es para pensar, en el sentido de que, un llamado como de atención decía para Franco, nosotros, ¿no? nos interpela. Tal cual. Porque ese es el mundo en el que nosotros estamos moviéndonos. Y entonces también el resto de las organizaciones sociales, como eso podrá decir más Franco, la juventud fue uno de los grandes electores de Milei. Entonces las organizaciones sociales nos reclaman a nosotros qué formación estamos dando, ¿se entiende? Para que eso ocurra, digamos. Y entonces es una conversación pública importantísima. A mí me parece que también desde el punto de vista de los sectores más tradicionales de la política tiene que haber una crítica, que no la hay,
¿no? Una autocrítica que no la hay muy poca, digamos, y nosotros dentro de la universidad también tenemos autocríticas, digamos. Por esto que decía Franco, o que vos reclamabas, dice, che, pero no hay que luchar todos juntos. Sí, hemos luchado todos juntos, pero eso costó, para decir, nosotros hicimos el paro del 24 de enero, recordarán que fue un paro enorme. En la universidad hubo mucha resistencia. Nosotros estábamos de licencia, porque en enero nosotros no trabajamos. Pero el esfuerzo que hicimos fue, la universidad participó muy fuertemente en la marcha que se hizo aquí en el paro del 24 de enero. Y otros sectores de la universidad estaban resistiendo, decían, no, hay que esperar, esto viene el diálogo. Y entonces eso también demoró, y por eso es que llegó en abril recién la marcha, cuando estábamos con el agua entre la nariz y la pera, ¿se entiende? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Los debates en la universidad, eso es lo que tiene de interesante estar en la universidad, trabajar en la universidad, que los debates políticos nos constituyen, ¿no? Y estamos ahí, o en las aulas, o en los pasillos, o por el cogobierno, o por la responsabilidad social que tiene la universidad, la política es constitutiva. Y la política partidaria también, ¿no? Entonces, y eso no está mal que eso se hace. Y por eso es que Milei fue derecho a que la universidad era solo un centro de política partidaria. Y eso, la universidad lo es, pero no es solo eso, ni fundamentalmente eso. La universidad es mucho más que eso. Tal cual.